Este es un artículo muy bonito que aparece en el Clinical Pharmacokinetics desde el año 2011 y es el efecto de la hipoalbuminemia sobre la dosis de antimicrobianos en el paciente en estado crítico. Y entonces nos dice que hay ciertos medicamentos, miren aquí, la anfotericina, 90%, la cefazolina, 85%, caspofungina, 95%, 97%, ceftriaxona, 95%, clinda, 90%, daptomicina, 90%, amoxil, ertapenem, 95%, oxa, 93%. Todos estos antibióticos digestinan, se unen altamente a proteínas. Conclusión, si yo tengo un paciente con hipoalbuminemia, pues la dosis recomendada en hipoalbuminemia, ya, por ejemplo, la ceftriaxona, que era 1 gramo cada 12, lo ideal es dar 1 gramo cada 8. Por ejemplo, del ertapenem, 1 gramo cada 12, cuando antes era 1 gramo cada 24. La daptomicina, 4 miligramos por kilo cada 24, ideal, 6 miligramos por kilo cada 24. Eso tiene que ver con la farmacocina, ¿de acuerdo? El volumen de distribución, ¿qué es eso? Volumen de distribución en el cual tendría que distribuirse el fármaco para alcanzar todos los tejidos biológicos en una concentración similar a la sanguínea. Se calcula como la dosis administrada sobre la concentración plasmática sanguínea. Aquí clave es esto. Si tengo alto volumen de distribución, ¿qué pasa con la concentración plasmática? Disminuye. Si tengo bajo volumen de distribución, ¿qué pasa con la concentración plasmática del fármaco? Es alta. ¿Sí me entienden? Entre más volumen de distribución es que se va a los tejidos. Puede ser a uno solo, por ejemplo la digoxina. La digoxina tiene un alto volumen de distribución, pero ¿dónde se concentra? En el miocardio, por ejemplo. ¿Me entienden? Puede ser a uno solo, pero no se queda en sangre. En antibióticos este tema es clave y lo vamos a ver por qué. Porque yo tengo ciertos compartimentos, ¿cierto?, que se revisaban en otras clases y aquí yo puedo determinar cómo es la actividad desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico de los antibióticos. Los antibióticos se dividen en 3 grandes grupos. Primero, tiempo dependientes, concentración dependientes y área bajo la curva dependientes. Así se clasifican los antibióticos. Los antibióticos son tiempo dependientes, son aquellos que yo necesito tener una concentración plasmática siempre sobre la MIC. La concentración inhibitoria mínima, digamos que sea de, no sé, 6 o 8 microgramos por mililitro, entonces yo necesito estar por encima de la MIC siempre, o entre más tiempo mejor. El ejemplo, las beta-lactámicos en general, la clindamicina y los macrólidos. Por eso la claritromicina ya viene una presentación oral de dar 2 tabletas de 500 miligramos al día, una vez al día. No 500 cada 12 de claritro, sino 2 tabletas de 500 una vez al día, porque es tiempo dependiente. O la clinda la deberíamos estar dando en infusión continua, que no se hace. Pero ustedes sí saben que muchos cefalosporinas, pericinas se dan en infusión continua. Esa es la razón, porque son tiempo dependientes. Y estamos hablando de piperacina tazobactam, estamos hablando de cefepime, la misma penicilina cristalina, la oxacilina, todos ellos se pueden dar en infusión continua. ¿Sí? Después vamos a ver el tema de la dosis. Los carbapenémicos tienen un problema, no son estables durante 24 horas. ¿Qué hacemos con ellos? Ertapenem, doripenem, meropenem. ¿Qué hacemos con ellos? Hacemos unas infusiones extendidas. O sea, le damos al paciente meropenem, 1 gramo, pero ese gramo se infunde en 3 horas. No lo podemos dar en 24 horas porque no es estable, lo infundimos en 3 horas. Y esa infusión extendida, lo que ha demostrado un paciente en estado crítico es que puede bajar la mortalidad. ¿Listo? Es algo bien interesante. Hay antibióticos que son concentración máxima dependiente, o sea, no dependen del tiempo, sino de que yo dé dosis altas. El ejemplo, aminoglucósidos. Entonces, la gentamicina, que antes la utilizamos 80 miligramos cada 8, ahora la utilizamos 240 una vez al día. Amicacina, se utilizaba 1 gramo cada 12, ahora la dosis es 1 gramo día. 500 cada 12, perdón. 500 cada 12, ahora es 1 gramo día. Y así sucesivamente. El metronidazol, lo ideal es dar dosis altas de esos medicamentos, ¿de acuerdo? Y hay área bajo la curva
dependientes, que son los aminoglucósidos, también, las quinolonas, y uno representativo es la vancomicina. Aquí también está la daptomicina, pero el más representativo acá es la vanco, que es dependiente del área bajo la curva. ¿Okay? Yo lo puedo dar en infusión continua, habitualmente, pero depende de que el área bajo la curva sobre la MIC esté por encima de 400. De tal manera que los antibióticos, teniendo en cuenta aquí concentración plasmática y aquí tiempo, esta es lo que hace un antibiótico por vía oral, esto es lo que haría un antibiótico por vía IV, ¿cierto? Que ahí yo tengo el área bajo la curva, tengo un Cmax, ¿cierto? Y clasifico mis antibióticos en tiempo dependientes. Los beta-lactámicos, las penicilinas, deben estar por encima de la MIC al menos el 30%. Las cefalosporinas por encima de la MIC al menos el 40%. Y las carbapenémicos por encima de la MIC al menos el 50%. Siempre. Ya tengo Cmax sobre la MIC. Por ejemplo, para fluoroquinolonas, la Cmax sobre la MIC debe ser mayor de 12. Y el área bajo la curva sobre la MIC, para fluoroquinolonas mayor de 125. Para vancomicina mayor de 400. Para fluconazol mayor de 11.5. Y esto, a la larga, tiene repercusiones en la dosis. Por ejemplo, para el tema de las fluoroquinolonas. Miren lo interesante. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación con el doctor Wilson Briceño, que ya está allí de aquí. Con el doctor Wilson Briceño pasamos un trabajo de investigación para saber cuáles son las concentraciones plasmáticas de nuestros pacientes sanos. Trabajo de investigación aquí en la universidad y ya pasó la primera evaluación, nos ha ido muy bien. Es un trabajo de investigación bien interesante de hallar concentraciones plasmáticas en voluntarios sanos. ¿Para qué? Para saber cuál es el área bajo la curva. Y si yo tengo la MIC, pues hago la relación área bajo la curva sobre la MIC. Por ejemplo, si doy 400 cada 12 y la MIC es de 1, ¿cuál sería el área bajo la curva sobre la MIC? 12.7. ¿Y cuánto necesito tener? 125. ¿Será que esa dosis es adecuada? No. Y adicionalmente, si doy 400 cada 8, ¿cuál sería el área bajo la curva sobre la MIC? 32.9. ¿Cuánto necesito tener? 125. El Cmax sobre la MIC, 4.07. ¿Cuánto debe tener? 12. Conclusión, una MIC de 1 para ciprofloxacina es resistente. Con ninguna de estas dosis llego a la relación PKPD, o sea, la relación Cmax sobre la MIC. No llego con esas. Pero si tengo una concentración MIC, de 0.25 y le doy 400 cada 8, probablemente en ese momento sí podría llegar a estos valores claves. ¿Cuál es la dificultad? Que nosotros en Colombia no conocemos estos valores. Entonces tenemos que hacer farmacocinética poblacional. Ese es el trabajo de investigación del profesor Wilson Briceño, que es el farmacólogo de urgencias de nuestra institución. ¿Listo? Y aquí nos dice exactamente lo que estamos hablando. Este es el Journal de Critical Care de 2008 y nos dice la ciprofloxacina, cómo se comporta su farmacocinética en el paciente en estado crítico. Y miren, aquí cada barrita es un paciente, ¿cierto? El área bajo la curva, miligramos por 24 horas, de concentraciones de ciprofloxacina por 24 horas en 32 individuos críticamente enfermos tratados con 400 miligramos, 2 veces al día. Y miren, para una MIC de 0.125 estarían todos por encima. Para una MIC de 0.5 estarían unos y otros no. Y para una MIC de 1, que es lo que nos reporta la literatura, que es sensible, falso, no es sensible. Apenas un paciente adquirió la concentración plasmática deseada. Por eso la cipro tiene tanta resistencia, doctora Charito, a nivel ambulatorio. Y por eso tenemos que calcular la dosis de cipro. ¿Me entienden? Por este tipo de referencias, porque nos dicen, claro, la MIC de 1, sensible, pues la utilizo. No se utiliza, es resistente. ¿Listo? ¿Y qué pasa a nivel intrahospitalario? Este es el British Journal of Clinical Pharmacology del año 2012. Pues que a nivel intrahospitalario pasa exactamente lo mismo. Parece que estamos subdosificando la cipro. ¿Listo? Y esto es del año pasado en Inglaterra. ¿Qué estará pasando en nuestro país o en nuestros países latinos? No sabemos. Hay que calcularlo. Entonces aquí está el tiempo sobre la MIC, que es una de las características importantes. Cuando yo doy un antibiótico en infusión continua, mírenlo acá,
Piperacillina tazobactam 18 gramos en infusión continua. Hay un momento en que el paciente está desprotegido. ¿Por qué? Porque hasta ahora la concentración va subiendo, va subiendo. Cuando yo doy un antibiótico en infusión continua, siempre debo dar una dosis inicial en bolo. Ejemplo, piptazo, 18 gramos en infusión continua. Le doy un bolo de ¿cuánto? De 4.5 gramos. Un bolo ya de 4.5 gramos y móntele la infusión continua, de tal manera que el paciente queda protegido en todo momento. Oxacilina, 2 gramos ahora y luego 10 gramos en infusión continua. Penicilina cristalina, 5 millones ahora y 20 millones en infusión continua. Cefepime, 2 gramos ahora, 6 gramos en infusión continua, para hacer esto. ¿Listo? Muy bien, aquí hay una serie de concentraciones que me voy a saltar, y a la larga el farmacólogo clínico le ayuda al clínico en este sentido. Yo tengo un paciente de 30 kilos de peso de ser tratado de urgencia con un antibiótico con las siguientes características: el Cmax es 80, el Cmin es 20, el volumen de distribución es 3 litros, el tiempo de vida media es 8. Dígame el esquema de administración y la dosis de carga. ¿Listo? Y no, ¿qué dice el Sanford? No, ya no. O sea, el Sanford nos dice, ay, no, hay que utilizarlo banco, 1 gramo cada 8, cada 12. No, depende el Cmax, depende el Cmi, concentración mínima, depende del volumen de distribución de ese paciente y depende del tiempo de vida media. Y haciendo una serie de cálculos que no va al caso, pero que sí lo saben los farmacólogos.